hacia adelante en el tema de las elecciones generales. También está el licenciado Israel Quino con nosotros y quiero darles la cordial bienvenida a ambos acá al programa para analizar lo que se viene hacia adelante, las próximas elecciones generales, a ver si tal vez también tenemos las elecciones regionales. Vamos a estar analizando este tema hoy en el programa. Licenciado Julio, es un gusto tenerlo acá, bienvenido. Fabiola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, un gusto siempre participar en tu programa con esa gran audiencia que tienes y un saludo a los compatriotas aquí en la ciudad del Alto y a Israel naturalmente, un gusto compartir con él este espacio. Gracias, licenciado. También, licenciado Israel, es un gusto tenerlo acá, lo hemos tenido en la sala de prensa un poco explicando los tiempos en el tema del proceso electoral. Así es, Fabiola, muy buen día, un cordial saludo al pueblo alteño, al pueblo boliviano y dispuestos a analizar este tema que quizás es preocupación de todos y también pues no sujetos a un análisis que corresponde realizarlo. También un cordial saludo al doctor Alvarado, un placer compartir ese panel con él. Muchas gracias. Bien, vamos a comenzar hablando con el licenciado Julio Alvarado. Licenciado, ¿qué se viene hacia adelante? ¿Se ha lanzado ya lo que es o se ha promulgado la ley para las próximas elecciones generales? Tomando en cuenta 120 días, dice, para un proceso electoral. Dentro de estos 120 días tendría que darse estas elecciones generales, todavía falta el nombramiento de vocales y todo ese proceso electoral. ¿Cómo está viendo las próximas elecciones en el tema de tiempos? ¿Cuál es el análisis que hace el licenciado? Bueno, yo soy optimista porque tenemos que dar gracias a Dios y también agradecer a los parlamentarios y al gobierno que han logrado sentarse en una mesa, han logrado consensuar, dialogar, no imponer, sino se han sentado cada uno con sus intereses, que son muy legítimos, cada partido, el gobierno con sus intereses, pero han logrado consensuar, ha salido una ley, han convocado ya elecciones, y yo creo que si por esa senda vamos, para el país va a ser un momento muy importante y lo fundamental en este tiempo es que vayamos a una reconciliación. Y yo creo que las elecciones nos pueden ayudar a una reconciliación donde podamos nosotros ver diferentes propuestas y que los ciudadanos vayan y elijan la propuesta que creen que es la más conveniente para el país, pero en forma pacífica. Yo creo que todos hemos salido escaldados de esta situación y por eso creo que estas mesas de diálogo, estos consensos que se han llevado a cabo en la Asamblea Legislativa Plurinacional son muy, muy positivas. Licenciado, ¿nos alcanzan los tiempos? Porque según la Constitución son 120 días que se tiene para lo que es lo que ha asumido la señora Áñez como presidenta y se tiene hasta el 22 de enero que acaba este periodo legislativo, en todo caso de 5 años en la presidencia del presidente Evo y ahora de la señora Áñez. ¿Qué pasa con estos tiempos? ¿Qué se tiene que trabajar? Yo soy realista, yo creo que los tiempos no alcanzan hasta el 22 de enero y eso creo que es una opinión, creo que es una opinión generalizada, que los tiempos no alcanzan. Pero nuevamente, vuelvo al anterior, como se ha llegado a consensuar las tres organizaciones políticas en el Parlamento, yo creo que están en la capacidad ellos nuevamente de consensuar, ¿no? Y tener una salida política que la respalde jurídicamente. Y eso creo que se puede hacer para ampliar plazos. Ampliar plazos, sí, para llevar a cabo elecciones transparentes, limpias, para que nadie pueda objetar el resultado de esa elección. ¿Aproximadamente de cuánto tiempo estamos hablando? Bueno, es difícil en este momento, yo no quisiera dar un plazo, pero yo creo que nos va a dar, vamos a poder ya calcular algunos plazos, el momento en que se haya terminado de elegir a los miembros del Tribunal Supremo Electoral. Para eso tenemos 20 días. Sí, cuando ya tengamos conformado ese tribunal, ¿no? Y después de que ellos tengan sus primeras reuniones y ya nos van a dar, ellos van a ver en qué situación se encuentra el Tribunal Electoral, en qué situación se encuentra el padrón biométrico, etcétera. Entonces, son varios factores que van a incidir para fijar la fecha de elecciones. Bien, ahí está.
Entonces, sí o sí, tiene que haber nuevamente un consenso entre los Así es, partidos sí, que sí, están en el Congreso para poder ver la factibilidad de alargar los tiempos en el mandato de la señora Áñez, que daría tiempo para llevar las próximas elecciones. Estamos con el licenciado Israel Quino también. Licenciado, usted hace una explicación un poco de estos tiempos electorales, si podemos explicar a la población. Claro que sí. La primera fecha a considerar son los 20 días que dispone la ley 1266 para que corra el proceso de elección, de evaluación de los próximos vocales, tanto en el Tribunal Supremo Electoral como en los tribunales departamentales electorales, facultad que le va a corresponder a las asambleas legislativas departamentales solo a remitir ternas. Estas ternas van a ser remitidas a la Cámara de Diputados que va a elegir de cada terna por departamento a 4 vocales, ¿no? Los 5 vocales que constituyen los tribunales departamentales electorales, uno de ellos también es designado por la presidenta en ejercicio, él tiene su delegación presidencial en los departamentos, y a partir de ahí, por cada 4 vocales, que deberán ser 2 varones, 2 mujeres, y cuando menos uno de ellos autoidentificado, indígena, originario y campesino, van a ser los que van a componer los tribunales electorales. Asamblea Legislativa Departamental que no logre consensuar las ternas, el Tribunal Supremo Electoral, los vocales, asumen la jurisdicción de competencia de ese tribunal electoral. Decimos 20 días en cuanto a las estimaciones calendario, estamos aproximadamente hablando entre el 20 y 21 de diciembre, porque tras los 20 días, la ley dice 2 días después deberán de ser designados en sesión de plenaria. En la Cámara Baja seguramente seguirá con el procedimiento de designación a vocales departamentales y luego en plenario de la Asamblea Legislativa por 2/3 se designarán a los próximos 6 vocales del Tribunal Supremo Electoral. En el caso del Tribunal Supremo Electoral, 3 varones, 3 mujeres, 2 indígenas y en esos representativos de paridad y género. A partir de tener recién nuestro Tribunal Supremo Electoral, ¿Del 23 de diciembre? sí, 2 días después, para Navidad. corren los 120 días de la A ley. partir de ahí recién corren los Recién, 120 días, recién. que son 4 meses. Exacto, entonces Ya. estamos hablando de enero, febrero, marzo, abril, cuando menos. Los vocales del Tribunal Supremo Electoral deberán interpretar si los 120 días de la ley incluyen los 45 de la segunda vuelta, que es poco probable. A partir de allí, estamos estimando entre el último domingo, creo que es 29 de marzo, o la 1 de abril, se celebrarán las elecciones generales. Si hay segunda vuelta, la ley dice que a partir de ahí se cuentan 45 después. Celebrados los 45 después, estamos hablando ya de mayo, proclamados los resultados, el Tribunal Supremo Electoral definirá en 7 días quién es el ganador. A partir de ahí se corren 5 días para entrega de credenciales y a partir de ahí 15 para transmisión del mando. Estamos hablando de junio con total certeza en el caso de la segunda vuelta. Pero allí encontramos un efecto de interpretación jurídico-constitucional a partir del 22 de enero. El 22 de enero finaliza el periodo constitucional de mandato 2015-2020, tanto para el Ejecutivo como para el Legislativo. Entonces, será el propio Tribunal Supremo Electoral, que es un órgano de poder, es la máxima instancia de un órgano de poder, como es el órgano electoral, que a través de una resolución de sala plena disponga y exija y le pida al legislativo interprete, por ejemplo, si las elecciones son en abril, de hecho que hay 3 meses en los cuales cesan en el mandato. Entonces deberá remitir esa comunicación de una resolución fundada en sala plena de cómo debe interpretarse la finalización del periodo constitucional. ¿Finaliza el periodo constitucional el 22 de enero del 2020 o finaliza a la transmisión del mando presidencial? Ese es el primer criterio que debe interpretar el legislativo, pero el legislativo a través de esa ley deberá sujetarlo a un control de constitucionalidad del Tribunal Constitucional Plurinacional y deberá definir allí si existe, por ejemplo, el elemento interpretativo del vacío de poder. ¿Cómo deberá interpretar el Tribunal Constitucional Plurinacional? Cuando menos 3 elementos. El primero, respecto a la estructura del Estado. Si tenemos actualmente 4 poderes, el judicial, que ya está a partir de las elecciones judiciales del 2016, está trabajando, el Ejecutivo, que cesa constitucionalmente el 22 de enero, pero por el periodo de transición y a través de la interpretación del 169 de la Constitución, deberá, como ya convocó las elecciones, estar hasta la transmisión del mando. Primer elemento a interpretar. El Legislativo, que cesa el 22. Entonces, y el mandato, quien le exigirá
mediante el legislativo al Tribunal Constitucional interprete esa posibilidad de vacío de poder, entonces será el primer elemento de estructura de Estado. No puede haber el Estado sin uno de sus pilares que los organiza. El segundo elemento será el equilibrio de poderes. Imaginemos que el Tribunal Constitucional interpreta, o cualquiera como nosotros puede interpretar, que como se ejecutó, se aplicó la sucesión presidencial, entonces la presidenta estará hasta la transmisión del mando, que es lo correcto. Pero ¿qué pasa con el legislativo? No podemos tener a un órgano de poder como es el ejecutivo gobernar por decreto. Eso ya sería dictadura. Sí, sería además inconstitucional, pero además no le podemos dejar al Ejecutivo, que puede ejecutar, tiene toda la facultad constitucional y legal entre sus atribuciones de la administración de la cosa pública, pero ¿quién le fiscaliza? ¿No? Entonces el segundo elemento será la fiscalización, ¿no? Y el tercero, el vacío de poder, ¿no? Entonces a partir de allí hasta la transmisión del mando se continuarán en funciones con gran probabilidad a través de un fallo que será sujeto de control de constitucional del tribunal, tanto el órgano ejecutivo como el legislativo, pero además, Fabiola, no te olvides que en abril también cesan o cumple el mandato de los gobiernos subnacionales. Bien, vamos a hablar de ese tema también, licenciado, pero acá estamos primero hablando el tema de las elecciones generales. Y nos quedó muy claro, ¿no? El tema de que el proceso, en todo caso, la gestión en situación de gobierno es hasta el 22 de enero, y desde el 22 de enero tiene que haber una ley de ampliación, que decía acá el licenciado, que tiene que ser propuesto por el órgano electoral. Sí, al Congreso primero. Porque no puede ser de oficio, ¿no? No puede ser de oficio. No puede ser de la presidenta al Tribunal Constitucional, me puedo quedar. Claro. No le puede decir el legislativo, me quedaré. Y el otro elemento es el Tribunal Constitucional. Sí. Esa ley que vaya a salir del Congreso tendrá que ir al Tribunal Constitucional para decir si es constitucional, que cumple toda la normativa para llevar adelante. Licenciado. Sí, yo no veo ningún problema, muy bien explicó aquí el colega Israel, ¿no? Ahí están los plazos y por lo tanto aquí es la salida política y luego eso tiene que ser refrendado con un respaldo jurídico, ¿no? Y yo quiero recordar históricamente algunos hechos para que vean que todo se puede cuando hay voluntad política, ¿no? El año 1985 al gobierno del presidente Hernán Siles Suazo le faltaba un año más de gestión, pero por los temas políticos el doctor Hernán Siles Suazo dice, yo me retiro porque no quiero que mis manos se manchen de sangre. La convulsión es muy grande y me retiro y voy a dejar el gobierno. Un año antes de que se cumpla su mandato. Ahí otra vez hubo una negociación política y se acortó el mandato del doctor Hernán Siles Suazo, se hicieron acuerdos políticos y Bolivia volvió a entrar en un cauce de la vigencia de la Constitución, de las leyes, y se hicieron elecciones. Entonces, no hay ninguna, hubo esa salida. El 2003, que es conocido por todos, ¿no? Cuando se va, huye Gonzalo Sánchez de Lozada, se reúne, ¿qué hacemos? Que haya la sucesión constitucional, que venga don Carlos de Mesa como vicepresidente, después han habido así pactos, negociaciones políticas que se han ido dando salidas, y hemos tenido salidas democráticas en el marco de la Constitución. Y por eso yo soy optimista, que como ya se han puesto de acuerdo estas tres fuerzas políticas en el Parlamento, yo creo que eso va a seguir. Nos han demostrado, miren ustedes, siempre se habla mal contra los políticos, pero esta vez nos han demostrado esas fuerzas políticas que están a la altura de la situación y en vez de echar más leña al fuego, lo que están haciendo es echar agua y están buscando soluciones pacíficas. Por lo tanto, yo veo que es posible que sobre esos datos que acaba y esos plazos que acaba de dar mi distinguido colega Israel, él se van a poner de acuerdo para que se amplíen estos mandatos y podamos llegar a las elecciones que tanto deseamos en tranquilidad, en paz. Bien. Licenciado Israel, tomando en cuenta lo que usted decía, el tema de plazos, ¿cuánto tiempo más se tendrá que ampliar a la gestión tanto de parlamentarios como también del Poder Ejecutivo? ¿Cuánto más prevé usted que se podría ampliar este mandato?
La resolución fundada de sala plena, que va a ser el primer acto jurídico del Tribunal Supremo Electoral de los nuevos vocales, deberá fundarse en ese análisis, la primera proyección de los 120 días del calendario electoral. Ahí tenemos 4 meses de calendario electoral, menos 1 del periodo constitucional, entonces la primera interpretación será de los 3 meses. Pero deberán de prever en esa consulta hacia el legislativo la segunda vuelta de los 45 y los 20 de entrega de credenciales y transmisión del mando. Pero esa interpretación legal la deberá generar el legislativo porque es parte de su facultad. Decíamos hace un momento, no lo puede hacer el ejecutivo, quizás sí pueda promulgar un decreto supremo e interpretar ellos de oficio que deban quedarse a la transmisión del mando. Decreto supremo que también deberá sujetarse en control de constitucionalidad. Sin embargo, lo correcto, lo ideal en consenso político será una ley. Será una ley la que diga y se remita a un control de constitucionalidad respecto a esa transición, respecto hasta qué momento está vigente la finalización del periodo de mandato constitucional 2015-2020, por los tiempos, cuando menos entre 5 y 6 meses. 6 meses, ¿no? Licenciado, se viene el tema no solamente del tema electoral general, ¿no? Las elecciones nacionales. ¿Qué pasa con las elecciones departamentales, municipales? ¿Cómo podemos ver ese panorama también? Porque en el Alto, por ejemplo, como en otras ciudades, ¿no? La gestión de la alcaldesa del Alto estaría concluyendo también casi en el mes de marzo y en junio, en realidad, cuando ella asume el municipio del Alto, como en todo el país y también de la gobernación. Bueno, ahí tenemos nosotros un debate que ya se ha generado, ¿no? ¿Qué es mejor, no? Si que sean 2 elecciones separadas o una elección, no. O sea, todo es posible si hay voluntad política y si todos ponemos nuestra voluntad. Es más complicado que haya una sola elección, ¿no? Como antes del programa comentaba yo, vamos a tener por lo menos 6 papeletas, ¿no? Para la elección, presidente y después para los plurinacionales. Luego vamos a tener para la gobernación, gobernadores, asambleístas, y vamos a tener para alcaldes y concejales. Entonces ahí nomás ya tenemos 6. ¿Se puede llevar a cabo? Se puede llevar a cabo. Hay que ver si es lo más óptimo o no, o es mejor tener 2 elecciones separadas. Y otra vez, ahora por eso necesitamos que se elijan a los mejores o profesionales capaces en materia electoral, para que ellos puedan sugerirnos y puedan tomar decisiones correctas si es mejor tener una sola o 2 elecciones. Según su punto de vista, licenciado. Yo, como economista, dijera una sola, por el tema del costo. Más o menos cada elección nos cuesta unos 25, 30 millones de dólares y creo que ese dinero lo necesitamos para salud, educación, que es fundamental la inversión en esos sectores. Pero a veces lo económico no coincide con la realidad política. Entonces hay que ver qué es lo más óptimo para seguir pacificando el país, para que sigamos en este proceso de diálogo, de concertación y que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo. Bien. Licenciado Israel, ¿cómo vemos el tema de las elecciones regionales y municipales? Habrá que considerar con gran probabilidad cuando menos 3 criterios. Tú llevas a las urnas al pueblo entre marzo y la primera semana de abril y en un par de semanas los vuelves a llevar a las urnas para elegir alcalde y gobernador, ¿no? Entonces, si bien a mayor consulta popular, mayor democracia, habrá que considerar un segundo elemento. En términos técnicos electorales, es probable generarle confusión al elector, ¿no? Con 3 boletas. Primera boleta, lo decía muy bien el licenciado Alvarado, alcalde, concejales, ¿no? Una votación. Segunda boleta, gobernador, asambleístas departamentales. Tercera boleta, presidente, vicepresidente, senadores, diputados pluris arriba, abajo diputados uninominales. Arriba supraestatales, abajo uninominales, ¿no? Entonces, puede generarle una confusión al elector. El reciente proceso de aprobación de la Constitución, el 25 de enero del año 2009, fuimos a las urnas con 2 boletas. La primera de darle el sí o el no para aprobar la Constitución y la segunda boleta respecto al latifundio de 5.000 a 10.000 hectáreas. Teníamos 2 boletas, ¿no? Y allí ese ejercicio será seguramente analizado por las próximas autoridades del Tribunal Supremo Electoral, si correspondió o no, si fue confuso o no,
independientemente del resultado, hay que considerar cómo el elector fue a sufragar. Y el tercer elemento a considerar: el 2015 le costó al país más de 16 millones de dólares en las elecciones subnacionales. Este pasado octubre, elecciones que fueron anuladas por ley 1266, más de 31 millones de dólares. En los últimos 14 años, solo en procesos electorales, el país erogó para el gasto en proceso electoral más de 170 millones de dólares. Entonces creo que hay cuando menos una razón presupuestaria para considerar, pero el elemento técnico será el que deba primar. No recordemos que una comisión también de organismos internacionales van a acompañar, ¿no? Van a asesorar en términos técnicos a nuestras próximas autoridades que deberán definirlo. Por ello también la misma resolución, ese primer acto jurídico de sala plena de la convocatoria a elecciones mediante el calendario electoral, deberá considerar también aquello. Quizás puedan proyectar hasta abril, primera vuelta, mayo, junio, segunda vuelta y tercera semana de junio, transmisión del mando. Y a partir de allí, 2 meses para las siguientes elecciones, porque es un proceso, ¿no? Mínimamente 2 meses más. Sí, es un proceso. Hay que considerar impresión de boletas, propaganda, convocatoria a elecciones, inscripción de candidatos, registro de candidatos, nuevo padrón, porque los jóvenes que vayan a cumplir 18 años a la elección subnacional también tienen que votar, ¿no? Entonces hay una serie de factores técnicos que deben considerarse. Entonces esa ampliación de mandato va a ser sin duda también considerado en el primer acto jurídico de los vocales del próximo Tribunal Supremo Electoral, que se defina entre el 20, 21 y 22 de diciembre. Ahí está, importante la información. Licenciado, ¿algo más que usted quisiera acotar en este proceso electoral que sin duda se viene para nuestro país? Muchas cosas para analizar para el Tribunal Supremo Electoral, muchos temas, el tema, por ejemplo, de mandato, el tema de las próximas elecciones generales, el tema de las elecciones regionales, municipales. Hay mucho trabajo para el Tribunal. Demasiado. Y aquí Israel ha explicado en forma detallada los aspectos técnicos, pero desde mi punto de vista, aquí lo fundamental es que se mantenga ese ambiente de consenso, de diálogo, de pensar en el país de las fuerzas políticas, y si eso se mantiene, como hemos estado viendo estos últimos días, yo creo que todo lo demás es fácil de resolver. Si comienzan otra vez a encasillarse o a tener posiciones de enfrentamiento, que no nadie lo desea, ¿no? Entonces ahí sí vamos a entrar en dificultades. Entonces, que nuestros compatriotas en la Asamblea Legislativa Plurinacional, todas las fuerzas políticas, sigan trabajando como lo están haciendo. Muchísimas gracias, licenciado. Licenciado Israel, gracias por venir al programa. Muchas gracias, Fabiola. Ponderar siempre, resalto lo que decía el licenciado Alvarado, esa voluntad política tras haber consensuado esta ley, y ahora los desafíos principales, la institucionalidad electoral, que se la va a refrendar mediante esa convocatoria pública, la delegación esa del poder, y un tercer elemento, lo que el pueblo está esperando, recuperar la dignidad democrática. Muchas gracias. Ahí está, hemos tenido la presencia de estos dos analistas y ha sido importante para que la población se pueda informar, y nos parece importantísimo para hacer también correlación de lo que está pasando en el país, y el tema siempre normativo es importante tomarlo en cuenta. Bien, nos vamos a la pausa porque al volver tenemos más acá en el programa. Calaminas Plásticas Cóndor le ofrece calaminas con mayor durabilidad, resistentes a golpes y cambios climatológicos, con protección ultravioleta, a medida y en variados colores. Y lo más importante, al comprar nuestras calaminas, usted recibirá un certificado institucional que garantiza el tiempo de vida útil de nuestros productos.